Hola mis queridos amigos, les habla María Antonieta Díaz y hoy en Voces de Nuestra Diáspora estaremos conversando con Ángelo Torrealba. Ángelo es un abogado venezolano que trabaja en los centros de detención de Arizona. Nos contará historias increíbles de lo que pasa en las familias recluidas en los centros de detención de inmigración en los Estados Unidos. Nos dará información relevante y muy importante para que entendamos cómo funciona el proceso y los recientes cambios que han habido en las regulaciones. Y ahora los dejo con Voces de Nuestra Diáspora. Hola amigos, encantados de estar hoy con ustedes. Hoy en el podcast Voces de Nuestra Diáspora tenemos a el abogado Ángelo Torrealba, que es socio fundador de la firma Apfel and Associates, que se dedica a derecho inmigratorio y defensa de los derechos humanos. Ellos tienen oficinas en Phoenix y Tucson, en Arizona, y además en Washington, D.C. Ángelo es abogado graduado en la Universidad Santa María en Venezuela y además tiene un máster en Derecho Internacional en Melbourne, Australia, y además un MBA también en Australia. Adicionalmente se graduó en LLM en Arizona State University y asesora a Casa de Venezuela, Arizona. Así que pues hace un trabajo comunitario importante, además tiene una experiencia que va a compartir hoy con nosotros, súper interesante, ayudando a venezolanos en los centros de detención. Así que nuestra conversación de hoy va a ser súper interesante y aquí los dejo con Ángelo. Ángelo, un placer tenerte hoy con nosotros. Hola María Antonieta, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Ya escuché el primer podcast y me encantó. Esta es una excelente iniciativa, especialmente para poder transmitirle a todas aquellas personas, no solo en los Estados Unidos, sino a todos aquellos venezolanos que se encuentran alrededor del mundo, que puedan escuchar las situaciones que están pasando aquí en los Estados Unidos y cómo nosotros los venezolanos estamos hoy viviendo y trabajando y realizando acciones en favor de nuestra comunidad. Sí, nos empeñamos en destacar esas acciones importantes que se están tomando. Y así como hemos venido conversando antes de este podcast, Ángelo, quería que nos comentaras un poco sobre ti, sobre tu historia, cómo llegas a los Estados Unidos, eso que fuiste a estudiar a Australia. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre Ángelo. Claro, gracias. Bueno, para resumirlo, yo estudié Derecho en Venezuela. Luego en Venezuela igualmente trabajé como abogado para una firma de Derecho Laboral especializada que se llama Girán Abogados y Asociados, donde realmente fue mi escuela. Fuimos abogados, ellos todavía son abogados de empresas, de líneas aéreas y de empresas petroleras para el momento en que Venezuela había ese apogeo. Teníamos también relaciones éramos abogados de empresas internacionales como British Petroleum. Luego de allí, y debido a todo el tumulto que sucedió, las marchas y todo lo que estaba pasando, yo realmente decidí irme del país, porque honestamente para esa fecha yo no podía comprender ni un lado ni el otro lado. Yo me sentía, en aquel tiempo te llamaban ni, porque no eras ni de ninguna parte, pero el asunto era que yo no creía en ninguno de los dos. Yo creía más en lo que era el movimiento social y lo que las personas opinaban, pero era bastante difícil poder concentrar ese tipo de fuerza para ese momento en Venezuela. Entonces yo dije, yo tengo que aprender más, tengo que irme de aquí y decidí, bueno, irme a estudiar afuera y viví en Australia, en donde estudié un máster en Derecho Internacional que me permitió poder ver el mundo de una forma totalmente diferente, poderte convertir en un ciudadano del mundo. Y fue bastante interesante porque luego que terminé el máster, yo pensaba regresar a Venezuela, pero no regresé porque empecé a hacer un MBA y empecé a trabajar para una organización que es parte de las Naciones Unidas, que se llama Peace Brigade International, como brigada internacional, una brigada internacional de paz de Australia. Esto me permitió, pues, trabajar como un poco dentro de esa organización y luego fui entrenado en Europa a los fines de poder ser un observador internacional de derechos humanos. Wow, qué interesante.
sí, fue una experiencia única con personas de muchísimos países. Esto me llevó a México, esto me llevó a muchos países. Realmente estuve viajando aproximadamente por 2 años alrededor del mundo, lo cual me hizo crecer mucho como ser humano y poder entender mucho que eh, no somos el único país que tiene sufrimiento, no somos el único país que, que en donde suceden corrupción, en donde las personas piensan diferente. Esto de llegar, por ejemplo, estar en Australia y luego llegar a Corea, y cuando estás en Corea te das cuenta de que la cultura es totalmente diferente y cruzas inmediatamente y te vas a España y te das cuenta que en España, por ejemplo, el avión está llegando y todo el mundo se pone de pie y tú dices, bueno, ¿por qué la gente se pone de pie aquí? Y es porque la cultura es totalmente diferente. O sea, esos cambios culturales te hacen silentemente poder observar muchas cosas que después te producen un crecimiento y una capacidad de poder comprender situaciones en forma futura. Luego de eso, yo regreso a Venezuela por razones personales y luego que regreso a Venezuela tengo mucha controversia con todo lo que estaba sucediendo. Obviamente siendo activo. Yo estuve en Australia alrededor de 8 años. Siendo activo en toda esta mentalidad, pues sucedieron eventos bastante delicados que tuve que venir a los Estados Unidos. Regresé a los vine a los Estados Unidos 8 años, hace 8 años, Okay. y solicité asilo en los Estados Unidos. Y cuando solicito asilo, inmediatamente me sale el asilo. No tardó ni 3 meses. Y yo como lo único que sé hacer es ser abogado, pues quedé en la universidad ASU, que es Arizona State University, en donde estudié Derecho y luego estando yo en Washington, D.C. por cuestiones de estudio, porque ellos tienen un semestre que se hace en D.C., tuve la oportunidad de conocer mi socio, que es Matthew Atfield. Entonces, casualmente, él estudió en George Washington University y vino aquí, y su familia está aquí en Arizona. Entonces, yo le dije, ¿por qué no abrimos una firma cuando me gradué? Y ya tenemos con la firma 5 años, tenemos un departamento de Derecho Corporativo Internacional y tenemos el departamento de Humanitario, que hasta la fecha y hoy en día tenemos clientes en todos los Estados Unidos con la parte del derecho del asilo. Hay dos tipos de asilo: el asilo afirmativo por ante la oficina del USCIS. Tenemos clientes en todos los Estados Unidos y obviamente la parte muy personal que hacemos, y solamente lo hacemos en Arizona, que es en los centros de detenciones. Tenemos clientes también para asilos defensivos que hace ante el juez. Todo esto obviamente ha hecho que, que la situación o la forma en que las cosas han cambiado aquí en los Estados Unidos, la parte migratoria sea un punto bastante duro que me ha tocado vivir. Y te puedo decir que muy duro porque no es lo mismo ir a un centro de detención y ver a un cubano y cuando te volteas ves a un venezolano. No es lo mismo, porque es tu sangre. Y Así es. aunque tú te conviertas en una persona del mundo y estás globalizado y te has limpiado de tu cultura, Mm. lo que nunca te limpias es de las raíces y de tus sentimientos hacia quienes son como tú y que Ujú. han vivido lo mismo. Y entonces, obviamente, he aprendido muchísimo a nivel internacional, pero toda esa experiencia he podido aplicarla a nivel en los centros de detenciones Y y con las personas, perdón. claro, Angelo, sabemos que el tema en los centros de detención es bastante ah, duro y que además hay una población importante y creciente de venezolanos que están entrando por la frontera de México y están solicitando asilo y los están llevando a los centros de detención. Entiendo que los números rondan alrededor de 1.300 que están ya en centros de detención y adicionalmente hay un contingente de gente tratando de entrar. De hecho, nosotros recibimos en Venezuelan American Alliance una
información de que hay gente en Morelos, alrededor de 400 personas, esperando su turno para entrar y para pedir el asilo. Es una situación bien precaria, ¿no? Y bien dura. Yo he escuchado historias muy duras. A mí me gustaría escuchar un poquito de ti en esas vivencias, defendiendo venezolanos en los centros de detención, que nos contaras algunas historias, que nos explicaras como un poco sobre el proceso también, porque yo creo que hay mucho desconocimiento, la gente se arriesga y se enfrenta a situaciones que son bien complicadas y que no son fáciles de resolver, o sea, no son fáciles de resolver ni con una llamada telefónica, ni enviando una carta, sino que son procesos que simplemente están establecidos y que de hecho cada vez son más complicados. Entiendo que hay una regulación nueva que recientemente entró también, que tiene una influencia importante para la gente que está entrando. Entonces, quisiera que nos dieras un poco de información sobre ese tema, que yo creo que es un tema álgido ahora para las familias que tienen gente en los centros de detención, para las familias para los que están entrando y para los que están pensando en tomar una decisión de venirse por México. Yo creo que es importante que usemos esta ventana para conversar sobre ese tema y entender un poco más cómo es el proceso y a lo que se arriesga el que decide tomar ese camino. Mira, hay algo bien importante. Hay dos análisis. Está el análisis humano y está el análisis legal, en donde están las instituciones, en donde están los procedimientos. Obviamente, Estados Unidos no es Venezuela. Y las personas tienden, sobre todo, obviamente, y en esto quiero estar muy claro, yo nunca generalizo, trato de no generalizar, pero hay una gran cantidad de personas que creen que aquí pueden aplicar su misma historia desde el punto de vista de creer que el sistema es igual al sistema venezolano. Esto es algo totalmente diferente. Y es importante porque Venezuela, o la gran mayoría, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nosotros somos muy sensibles. Tenemos una cultura en donde todavía hoy en día, y esto es una de las cosas que yo siempre hablo con las personas que están dentro del centro de detención. Les digo, lo más importante que tú tienes que hacer en este momento es reconocerte como víctima. Porque el venezolano tiene había un dicho de una telenovela que decía, imagínate, hasta dichos de telenovela uno trae a colación en conversaciones que usualmente en una conversación en anglo no existe porque no es parte del día a día, pero nosotros la telenovela inclusive es parte. Entonces ellos decían, como vaya viniendo, vamos viendo. Y el venezolano se ha convertido en el como vaya, siempre ha sido un como vaya viniendo, vamos viendo. Van organizando, van arreglando. Es decir, tú vas, a ti no tú sales hacia adelante, sin importar lo que te ha sucedido. Tú le echas pichón, pero tú nunca, independientemente de todo lo duro que es vivirlo, todo lo mal que te pudo haber pasado, tú sobrevives porque uno tiene, el venezolano de por sí tiene ese switch en el que es un modo de supervivencia y sobrevives y buscas una forma de crear y de surgir y lo haces. Y eso es hermoso en nuestra cultura, pero en esta cultura es totalmente diferente. Porque aquí el solo hecho de que una persona te pegue, ya eso crea un trauma. Y esos traumas tienen que trabajarse. Entonces, cuando tú tienes un venezolano que está en un centro de detención y dice, bueno, yo estoy aquí, yo voy a salir de aquí. Yo le digo, no, ya va, espérate un momento. O sea, lo más importante ahorita es que tú te reconozcas como una víctima para que tú puedas, enfrente de un juez, mostrar quién eres tú, cuál ha sido tu historia y por qué tú estás pidiendo asilo. Y eso es tan importante porque las personas no entienden que lo más importante es el valor humano. Y se olvidan de que son seres humanos y que no todo es, bueno, vamos a ver cómo lo hago para sobrevivir.
Entonces, en este sentido, y voy a traer a colación esto que te voy a decir, porque quiero contarte la historia de personas que han estado dentro del centro de detención. Tengo historias muy hermosas, pero tengo dos historias que me han marcado muchísimo. Y también quiero contarte algo que para mí es algo que me ha cambiado mucho la forma inclusive de ver la vida. Nosotros hemos tenido en los centros de detenciones alrededor de 45 ya juicios por 45 personas desde la fecha en que estamos haciendo hace casi 2 años. Y no hemos perdido el primero. ¿Y sabes por qué? Por el trabajo que hacemos. Hacemos un trabajo, y yo te digo, yo no los cuento, los cuenta el papá de mi socio, Matthew, que es más venezolano que yo, que ama tanto la cultura venezolana, no solo desde el punto de vista gastronómico, porque cocina toda su comida, sino porque entiende el sufrimiento que hay en Venezuela. Y ese sufrimiento se lee en los reportes del State Department. Tú lo lees en los escritos que te hacen las personas, porque cada persona que va a solicitar un asilo tiene que hacer un escrito de su historia de vida. No es solo una planillita que tú llenas porque esa es la concepción, eso es lo que creen. Esto es mucho más profundo que esto. Si realmente tú quieres que esa persona se quede en los Estados Unidos. Una de las cosas que Matthew y yo hacemos mucho es analizar a la persona y saber que esa persona realmente tiene una razón por la que está escapando y no es que está burlándose del sistema para aprovecharse del sistema aquí en los Estados Unidos, porque eso es otra cosa. No se puede traer la corrupción que hay en nuestros países y en ese ADN que todavía lo utilizan para sobrevivir a este país, porque entonces lo estás corrompiendo la democracia que hay aquí. Y eso es algo que nosotros valoramos muchísimo. Yo recuerdo mi primer caso en el centro de detención. Fue una venezolana, el cual era una señora en la cual yo podía ver a mi mamá. La señora tenía un problema en la columna. Lo triste de todo esto es que el sistema no le importa tu edad. Ellos tienen que ponerle unas esposas para entrar al centro de detención. Y explicando un poco, en los centros de detención en Arizona, por ejemplo, hay 3. Hay uno que se llama Eloy, hay otro que se llama Florence y está La Palma. Estos centros de detención quedan en lugares recónditos, en donde el calor, las temperaturas son muchísimo más altas de las que pueden ser en Maracaibo, porque esto es un desierto. Ahí no va nadie. Las temperaturas son muy altas y los centros de detención son literalmente cárceles que son manejadas por empresas que son contratadas para poderlas gerenciar. Sí, empresas privadas. Empresas privadas. Cuando yo llevo a esta señora esposada y la veo por primera vez y le quitan las esposas y yo hablo con ella, lo primero que ella me dice es esto: Ángelo, gracias. Me agarra la mano y me dice: tú no sabes lo agradecida que estoy con este país, porque ellos me acaban de dar una pastilla para mis dolores y para mi pierna. Eso a mí me noqueó, me tiró al suelo, porque ver una señora de esta edad en uno de los peores centros de detenciones del país, diciendo gracias a este país es lo máximo, porque le dieron una pastilla, tú puedes entender el sufrimiento que esa señora vivió. Y puedes entender las carencias y la ausencia es lo que vengo diciendo, el ser una víctima de un sistema como el sistema que existe en Venezuela. Sí, violación de derechos humanos flagrante. Es muy duro, es muy duro. Esta señora afortunadamente salió y hoy vive en Florida casualmente con su familia, gracias a Dios, pero después de 6 meses de estar metida en el centro de detención. Y cuéntame algo, esos tiempos, 6 meses, es lo que yo he escuchado, 7 meses, ¿eso es lo normal? ¿Es lo que dura el proceso? ¿Cómo funciona? Porque la gente quisiera que, qué sé yo, que entra un mes y lo sacan. He escuchado también gente que me ha comentado, no, él salió rapidísimo y además le están pagando no sé qué. Y bueno, tú sabes, la gente hace historias
Entonces, un poco que entendamos cuál es la realidad de lo que se vive, esa expectativa de cuánto tiempo dura un proceso de este tipo. Cuéntanos un Lo, pri- poco. lo primero y lo más importante que yo siempre traigo a colación y le digo a todo el mundo, inclusive a la gente que está en el centro de detención y todos los clientes alrededor de los Estados Unidos, es lo siguiente. Dejen de estar escuchando lo que te dicen los demás. Porque como dicen en Venezuela, todo el mundo lo sabe todo, pero esto no es Venezuela. Entonces, si realmente las cosas fueran tan fáciles y tan sencillas, todo el mundo estuviera aquí con un asilo. Y no es así. Las historias de cada quien aquí son diferentes y la evaluación de cada persona es diferente. Los tiempos van a depender en el caso de la persona. Hay personas que han estado aquí, que han entrado, pero ya han entrado varias veces. Hay personas que han sido deportadas. Hay personas que han cometido delitos y son venezolanos. Y todo lo que tú puedes imaginar, tú puedes conseguir. Cuando dentro de la parte del asilo hay tres cosas, hay algo bien importante. Si la persona llega en un avión desde Venezuela, cuando se podía en aquel momento directamente, o ahora pues van a Panamá o cualquier otro país y llegan aquí a los Estados Unidos con una visa de turista, lo más importante que las personas no entienden es que tú aplicaste para esa visa como un turista. Tú no aplicaste con esa visa para venir a los Estados Unidos para pedir asilo. Por consiguiente, a partir de allí, si tú tienes si existe algún miedo de regresar a tu país, es importante que no le preguntes a tu vecino ni te pongas a ver las noticias que te van a decir que está pasando esto o lo otro. No, busca un especialista en derecho, busca un abogado que te pueda explicar la situación. No, pero es que me va a salir muy costoso. Bueno, lo barato sale caro. Y créeme, he visto casos donde les ha salido muy caro y terminamos nosotros arreglándoles el problema. Eso es lo primero. Dentro de este sistema hay lo que es el derecho afirmativo, lo que es el asilo afirmativo y lo que es el asilo judicial. El afirmativo son aquellos que van por ante una oficina de inmigración, lo que llaman USCIS. Que esos Y, son los y que el, llegan, los que lo hacen, digamos, llegaron por el aeropuerto, tuvieron una llegaron por el inspección aeropuerto, exactamente, con una visa exactamente. de El turista, mismo digamos, y entraron. exactamente. O aquella persona que vino a los Estados Unidos, entró legalmente con una visa, cualquier tipo de visa, y luego solicitó asilo. Claro, ok. ¿Ok? O se quedó por muchos años aquí dentro del país y considera que hay una oportunidad de que pueda pedir asilo, X o Y. ¿Ok? Van a tener una oficina de USCIS que se va a encargar de procesar. Si por alguna razón ese oficial de USCIS considera que la persona no tiene las características o es un poco confuso, él va a remitirlo a un juez. Y eso es lo que llaman el asilo defensivo, porque tienes que defenderte. Pero inmediatamente ya tienes una orden de deportación. Entonces ya esa es otra historia en las cuales tienen sus tiempos y sus espacios, que por cierto, están aplicando ahora cambios o quieren hacer cambios en relación al derecho al asilo defensivo en relación al permiso de trabajo, pero ya eso es otra cosa. Ahora, las personas que se les ocurre cruzar la frontera, no cruzarla, sino cruzar la frontera o pedir asilo en lo que llaman la garita, en el border, ¿cómo se llama? En la frontera. Pues. La frontera. En la frontera. Las normas han cambiado, pero ya esa es muy duro. Les voy a dar una visión. Muchas personas llegan, por ejemplo, a Nogales. Hay dos Nogales. Hay Nogales, México, que es el estado de Nogales, y Nogales, Arizona. ¿Ok? En Nogales están unas garitas, que es donde están los oficiales de USCIS. Entonces las personas vienen y tienen que inscribirse en una lista. Porque Esa la es como lista la no es señora solo que te de... comentaba que nos Exactamente, escribió. esa misma. Pero no solo hay venezolanos, allí hay de Claro. todo, de todas las nacionalidades. Hay mexicanos, hay ecuatorianos, hay guatemaltecos, hay indios, hay cubanos.
Entonces, todos están en una lista. Y esa lista la persona puede esperar hasta 6 meses y tiene que Wow. esperarlo dentro de México. Del lado de México, esperando. Del lado de México. No se sabe cuánto tiempo porque las listas están creciendo. Y actualmente, después de la caravana, no sé si recuerdan eso que se creó de las caravanas, pues entonces esto ha hecho que la administración cambie las estructuras y diga, bueno, si tú vienes de Panamá, si vienes de Venezuela, vas para Panamá, llegaste a México, ¿por qué no pediste asilo en México, en el primer país, si realmente tenías miedo? Que esa es la regulación que recientemente cambió, Esa es ¿no? esa es la nueva regulación. Entonces, cuando llegas a los Estados Unidos o vienes a pedir asilo, ya tú no puedes pedir asilo porque tú debiste haber pedido pero hay excepciones. Y ya eso tiene que ver con lo que es una parte, ya un estudio legal. Y muchas de Okay. esas personas no tienen los recursos económicos, María Antonieta. Mm. Ese es lo otro. Sí, porque si Y adicionalmente venían con algo de recursos y creyeron que iban a poder pasar inmediatamente y les tocó quedarse 2 o 3 exactamente, meses o 4 o 5 del lado de exactamente. México y no tenían un permiso para trabajar ni las conexiones o a lo mejor no tenían un trabajo, en fin, se les acaba el dinero. Eso es una realidad. Se empieza a complicar más aún la situación. Es una realidad. Entonces, una vez que hay algunos que vienen con sus familias completas. Sí, bueno, esta señora que te hablaba tenía 2 niños y su esposo, o sea, una familia completa. Y, y le explico. Recibir llamadas de personas que quieren cruzar para averiguar cómo hago para cruzar ya es un delito, porque estamos hablando de un tráfico de seres humanos. Wow. Cualquier Fíjate qué persona que pueda delicado, estar ¿no? oyendo. Es muy Que, delicado, es muy delicado. Por eso las normas existen. Y como dice, un cross culture, que es un cruce de cultura, claro. en la cual la persona tiene que comprender que las normas aquí se manejan de una forma específica. Fíjate, Y yo creo además, que ese punto es bien importante porque no lo ven así, ¿no? Ellos sienten que ellos pueden desde México solicitar asesoría de un abogado, llamar a un abogado o incluso llamar a la embajada de Venezuela en Estados Unidos para que los apoyen. Y resulta que es un tema muy delicado, que legalmente, digamos, no es compatible con las circunstancias a las no, que ellos están tratando de acceder. no es compatible, es muy delicado, es algo muy delicado y solicitar asilo también es algo muy delicado y tiene un peso y una responsabilidad que tiene que ser tomada en consideración. Una vez que las personas decidan cruzar, una vez que estas personas, por ejemplo, hay una familia completa y tienen niños, muchas veces les permiten entrar para no desmembrar esa familia, pero inmediatamente le ponen un grillete a una de las, al padre de la familia a la cabeza de la familia, Ujú. ¿ok? Para poderlos identificar. Y la razón es porque el gobierno es importante que estas personas se presenten ante un juez. Y tú no puedes permitir que estas personas entren y luego se desaparezcan dentro del país y nunca sepas de ellas y nunca se presentan enfrente de una corte y entonces están todo el tiempo ilegales aquí dentro de los Estados Unidos. Pero más que eso, tú no sabes si esa persona que acaba de entrar, María Antonieta, es un venezolano que fue entrenado por Rusia, por Cuba y ahorita está infiltrando este Claro, país. claro. Es decir, son muchas Claro, las porque hasta ese razones por las momento no hay cuales ningún tipo de análisis todavía de quién es la persona. no sabes quién es la persona. Nosotros tenemos una familia que entró de esa forma, y digo tenemos porque la conocí después que ella llegó. Y llegó aquí, y ella nos llama, ella está en Florida, pero su hija está en el centro de detención. Ella entró con su familia completa, pero la hija ya tiene 18 años, por consiguiente, la hija tiene que enfrentar su Individual. propia responsabilidad en forma individual. Y la metieron en un centro de detención. Una niña de 18 años, Ujú. venezolana, en el centro de detención. Bueno, lo interesante de todo esto es que inclusive yo, yo particularmente considero que es difícil para las madres poder comprender y los padres poder comprender que después que hicieron eso, cuál es la responsabilidad que viene, porque esto es algo que tú no puedes predecir. Tú no puedes predecir si mañana
no le dan a esa persona el asilo o el withholding or removal, es decir, que no los remueven del país, tú no lo sabes. Entonces, Claro, porque no hay utilizan, absolutamente nada garantizado. no hay nada garantizado, la única garantía es que realmente exista una estructura o una historia legal, una historia personal que tú puedas demostrar que realmente tienes miedo de regresar a Venezuela y la razón del por qué. Y dentro desde el punto de vista de que ahora están sufriendo, es que lo único que puedes solicitar es la convención, otra de las cosas que puedes solicitar es la convención a la tortura. Y necesitas demostrar por lo menos un 50-51% de que tienes temor a regresar a Venezuela, que no es lo mismo que demostrarlo con un 10% cuando estás solicitando por un asilo. El temor a regresar a Venezuela. Es decir, hay mucho tecnicismo porque es algo legal Claro. que tiene que ser procesado. No es una cosa así como que, bueno, yo me presenté, aquí estoy, ya llegué a los Estados Unidos, me dieron el asilo. Sí, yo creo que eso también es muy importante, ¿no? Mucha gente cree que por el solo hecho de ser venezolano los hace automáticamente acreedores de la posibilidad No, del asilo y no es así. no, no, Es un análisis por cada caso y las circunstancias de cada quien son diferentes. no solo eso, María Antonieta, tú te imaginas a nivel internacional, mundial, cuántas personas no entrarían de la misma forma diciendo yo tengo miedo de regresar a mi país. Claro. Chinos, la gente de China, la gente de Rusia, Corea del Norte. Es decir, Claro, como tú pueden decías entrar. al principio, no solamente Venezuela es el único país que tiene situaciones precarias, que tiene situaciones de violaciones de derechos humanos. Entonces, Exactamente, hay otros países que también los tienen y otras personas también necesitan ese estatus o ese apoyo en un momento dado. Entonces, es complicado. exactamente. Y los Estados Unidos se sigue manteniendo como el primer país que otorga asilos a nivel mundial, de acuerdo a los últimos surveys que se han realizado y los últimos estudios que se han realizado, independientemente de lo que las personas digan o lo que se pueda, por las controversias que puede existir hoy con relación al asilo, Estados Unidos se sigue manteniendo como el primero hasta la fecha. Ahora, estamos hablando del año pasado. Vamos a ver con estas nuevas normas que se empezaron a aplicar a partir de julio de este año, pues la situación va a cambiar para muchos y la posición de Estados Unidos también. Gracias por estar con nosotros. Ahora, un mensaje de nuestros patrocinadores. Si usted quiere ser uno de nuestros patrocinadores y apoyar nuestro trabajo, puede escribirnos al email en la descripción de este episodio. Nuestros patrocinadores ayudan a cubrir los costos de producir este podcast. Ahora, continuamos. Hablando del procedimiento, una vez que estas personas la introducen en el centro de detención, empieza un procedimiento en el cual esta persona que está cambiando, porque todo está cambiando, esta persona puede pedir lo que se llama un parol. El parol es sencillamente una libertad condicional. Me permite salir mientras yo... Pero el problema con el parol es que está solamente, es otorgado por los oficiales de ICE, que son los que se encargan del departamento migratorio desde el punto de vista de las personas que entran y salen. Entonces, ICE es muy, en este sentido, es algo más subjetivo que objetivo. Y aquí, por ejemplo, en Arizona, es muy difícil que entreguen los paroles. En otros centros de detención tienen una dinámica totalmente diferente que la desconozco porque me llaman de muchos centros de detención, pero yo solo voy a Arizona porque es donde yo puedo tener la relación persona con persona. Una persona llega allí e inmediatamente yo les digo, esto no es una cárcel, aunque lo es, pero mentalmente ellos tienen que entender que no es una cárcel porque ellos no están presos por haber cometido un delito. Entonces, esa es la primera conversación que tengo con ellos. Luego, obviamente, le digo, tú tienes que cambiar tu mentalidad aquí adentro. Aquí adentro, tú tienes que ocuparte, porque aquí te vas a dar cuenta que el tiempo
El tiempo pasa, pero tú estás aquí adentro. Y son muchas situaciones. Yo les digo, por ejemplo, tengo la historia de esta muchacha, que una vez te comenté, no puedo decir el nombre, pero para mí ella es un ejemplo de algo muy hermoso, porque ella llegó, ella salió de Venezuela, y ella me autoriza para contar solo la parte por encima, y luego al salir de Venezuela, ella llega a México, y en México es usada como una trata, y ella llegó a México para pedir asilo, y desafortunadamente fue secuestrada, y fue, bueno, la utilizaron para este tipo de delitos. Y luego de eso, pues ella se escapa y logra entrar a pedir asilo. Y cuando ella pide asilo, y la pone en el centro de detención. Llega a la garita y luego la pone en el centro de detención. Obviamente, cuando tú ves una mujer que yo le pregunto, ¿quién eres tú? ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué tú estás aquí? Tú eres venezolana, y tú te das cuenta que sí, tú dices, wow. Y no tiene recursos, no tiene familia, no tiene nadie. Entonces yo le dije, tú tienes que cambiar tu forma de ver las cosas, tú tienes oportunidad aquí por tu historia. Ahí es cuando tú dices, hay un caso, no hay una burla de un sistema. Entonces Matthew y yo nos vamos al centro de detención, y los dos nos sentamos a hablar con ella, y le decimos, tú tienes que meterte en la biblioteca, ponerte a estudiar, tienes que ocuparte, ponerte a trabajar dentro del centro de detención. Aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo, pero María Antonieta, a los 3 meses ya hablaba inglés perfectamente. Ella era una de las personas que más quería en el centro de detención, porque ella por dentro estaba feliz. Ella siempre me decía, yo porque tengo la esperanza de que yo sé que tengo una mejor vida, he desarrollado una felicidad interna que nadie me puede robar. Y yo le dije a ella, porque una vez en Venezuela yo estudié en un colegio de curas y tengo un cura muy amigo que me dice, Ángelo, nadie puede robar tu felicidad, no puedes permitir que nadie lo haga. Y esto, pues, esta historia, esta cultura me ha ayudado mucho a poderla extender con ellos y hablarlos con ellos. Ella no solo logró aprender el idioma, sino que estaba trabajando en la biblioteca como una de las encargadas de la biblioteca. Y ha sido no solo la más querida allí, sino que hoy en día, hace 2 semanas, 2 semanas, sí, le entregaron el asilo en corte. Ella no lo podía creer. Y te voy a decir una cosa, María Antonieta. Cuando tú ves a una persona a tu lado, en corte, enfrente, Te perdí, Ángelo. guiándole la vida. Perdón, Ángelo, te perdí un momentito. Estabas diciendo que cuando ves a alguien a tu lado en una corte ante un juez. Ante un juez, un fiscal y un intérprete. Y tú ves que el fiscal le está bombardeando la vida. Y esa persona tiene un sufrimiento muy grande contando toda su historia. Y que luego esa persona se voltea a verte, como diciendo, ayúdame. Eso no tiene precio. Eso es algo que a mí me ha marcado mucho en muchos, no solo en venezolanos, en los cubanos, en la población de cubanos que hemos ayudado a salir de ahí. Ha sido muy, 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 muy duro. Pero a ella le entregaron el asilo. Y la felicidad que esa persona demuestra en ese momento, eso no tiene precio. Claro. Eso te da, porque tú sabes que esa persona tiene una nueva vida. Por supuesto. Te voy a contar más. Nosotros tenemos unos clientes en Utah. Tenemos muchísimos allá, muchísimos venezolanos, los cuales a todos los adoro, porque además son mormones y son increíbles, muchos de ellos, increíbles. Entonces, había una familia que ellos le entregaron el asilo. Entonces, cuando nosotros fuimos a otro caso en Salt Lake City, ellos me dicen, Ángelo, queremos verte, a ti y a Matthew, te invitamos a comer a nuestra casa. María Antonieta, cuando fuimos a la casa a comer, nos hicieron una parrillada, arepa, había de toda la comida venezolana. Lo más interesante era que él me dice, Ángelo, esta es mi hija, ¿te acuerdas de ella? Yo, claro que me acuerdo, se acaba de graduar de enfermera. Wow. Tú dices, wow, qué increíble. Claro. Y esta es mi otra hija, está cambiando mira, está vidas. A punto de graduarse también. No soy yo. Bueno, pero está siendo conductor para.
exacto, es una misión, pues muchas personas, muchos de ellos me dicen, "Oye, nosotros rezamos por ustedes porque tienen una misión. Pues no por Ujú. casualidad soy venezolano y estoy en Arizona, donde están todos en uno de los peores centros de detención. ¿Me hago entender? Pudo haber estado otra persona, pero me tocó a mí. Claro. Entonces, todo esto es bastante, para mí es bastante enaltecedor, Ujú. considerando el hecho de que realmente eh, los venezolanos tienen un valor muy grande Así y es. se han convertido hoy aquí en los Estados Unidos los que realmente logran sin complejos, logran metas y logran sus, como dicen, sus achievements, ¿no? Lo que quieren Lograr. realizar, Sí, definitivamente como lograr. comunidad somos muy, muy valiosos. Somos gente preparada, somos gente luchadora, emprendedora, de verdad que, y yo creo que todo lo que nos ha tocado vivir, pues nos ha permitido también entender muchas cosas, aunque indudablemente que como nuestra idiosincrasia igual tenemos que aprender para adaptarnos y entender cómo funcionan los procesos. Yo creo que esa es una parte muy importante. Ángelo, si quisiéramos resumir 3 o 4 tips importantes para cualquier persona que esté pensando en venir por la frontera y pasar. ¿Qué crees tú que serían las 4 cosas más relevantes que tiene que tomar en cuenta o que tiene que pensar? Porque yo creo que una de las cosas aquí es que hay que asumir responsabilidad. Tú me lo comentabas en una conversación que tuvimos. Responsabilidad de lo que te vas a enfrentar y lo que implica para la persona y para su familia. Y entender que no es que el sistema se va a adaptar a mí, ni va a pasar como yo quiero. Hay un proceso que hay que cumplir, hay unas regulaciones, unas leyes, y vamos a tener que someternos a eso. Entonces, si tú nos pudieras dar 3, 4 tips breves para que la gente tome en cuenta si está pensando en tomar una decisión como esa, ¿cuáles crees tú que serían las cosas más importantes que deberían evaluar o tomar en cuenta? Lo primero que yo le diría es que no lo hagan, no lo hagan. Es un sufrimiento muy duro. Un centro de detención es algo muy, muy duro. Explicarlo con palabras no tiene no tiene el valor que lo tiene el vivirlo. Y para hacer un poco, y para ir a esto, no todos los venezolanos salen de los centros de detención, muchos son deportados. Pero lo más triste que se vive hoy, y esto es importante decirlo, es que Estados Unidos no tiene relaciones con Venezuela. Por consiguiente, no se está deportando venezolanos. Lo que quiere decir es que si te deportan, si tienes una orden de deportación y estás en un centro de detención, te vas a quedar dentro del centro de detención, ¿Por un tiempo indefinido? en, en el limbo. Wow. Bueno, hay muchas cosas que pasan allí. Yo no podría decir que por un tiempo indefinido hay recursos para que ellos no deberían de estar allí por más de 6 meses, de acuerdo a la Constitución aquí en los Estados Unidos. Pero hay estrategias que están aplicando ICE, rotando a las personas en otros estados. Yo tengo una cliente que está actualmente, nosotros en la firma tenemos una cliente que está actualmente con una orden de deportación y cuando yo la conocí ya tenía la orden de deportación. Y actualmente hemos consignado una habeas corpus para poder solicitar de que ella al menos sea liberada, pero es muy duro. Puede estar allí años y hay muchos casos como eso. Entonces, lo primero que yo recomiendo es no lo haga. Y lo segundo que les recomiendo es que averigüen otra forma de venir a los Estados Unidos a través de otras visas, porque hay muchísimas visas y hay muchísimas oportunidades en las cuales ustedes pueden entrar aquí con visas de trabajo, hay muchísimas formas. Y esto va a ayudar el hecho de que hay muchos venezolanos que tienen ya sus empresas y están interesados en contratar otros venezolanos que tienen el know-how, tienen conocimiento, tienen la capacidad de poder desarrollar actividades aquí en los Estados Unidos. Y los contratan, porque tengo muchos amigos que tienen empresas y me dicen, mira, Ángelo, tengo un amigo que estoy contratando, estoy trayendo, es decir, ustedes en la firma pueden encargarse de esa visa.
Es decir, hay una gran variedad de visas y tienen que buscar un abogado para que puedas asesorarlo y realizarlo. Esa sería la otra. Y yo sé que muchas personas dicen, bueno, pero, bueno, si esa persona nada más duda, entonces Estados Unidos no es el lugar para venir. Si usted piensa venir de esa forma por la frontera, y más ahora, en donde no hay asilo si has pisado un segundo país y Estados Unidos es el tercer país donde lo vas a. Que para Hay la mayoría va a excepciones, ser así, indudablemente. ya lo es. Hay excepciones, pero no te da la garantía de que tú tengas. Hay excepciones, tú puedes estar aquí por un withholding of removal, es decir, que no te remueven de aquí, pero no vas a tener un futuro porque eso se acaba. No tienes derecho a un cambio, o podrías tener derecho, pero hay muchas excepciones. Entonces ya se pone más compleja la Más situación complicado. y al final podrías ser deportado o al final podrías sencillamente estar en un limbo Mm. dentro de este país. Sí, yo creo Y que si vienes huyendo de incertidumbre y o sea, exactamente, enfrentarte a eso, a un limbo, a más incertidumbre a para más ti y tu familia, incertidumbre. es Sí, definitivamente muy y negativo. aparte de esto, las personas tienen que entender algo muy importante, que no es solo la vida de uno, es la familia que está con uno. Y uno no puede arrastrar a toda una familia a un sufrimiento como el de un centro de detención o vivir en las tinieblas. Es O bastante, separados, porque hay o que separados. dejan en el centro de detención al padre o a la madre y el resto de la familia está afuera sin saber o sin tener mucha comunicación o con la angustia. Es complicado. Así es muy complicado. Ahora, yo realmente recomendaría si personas tienen familiares aquí, pues, o tienen otras posibilidades de venir, pues tomen esa Evalúen otras vía, opciones. que evalúen otras opciones, que es mucho más factible, inclusive para su salud mental. Sí, ciertamente, también yo creo y he escuchado a mucha gente que el tema de que, digamos, cuando las personas llegan, no estoy hablando de los que llegan por la frontera, porque indudablemente que el que llega por la frontera además pasa por un proceso mucho más complicado por el tema de la detención y estar recluido en un centro, etcétera. Pero mucha gente que llega como turista y después toma la decisión de hacer un asilo, lo hacen muchas veces porque es un proceso más económico que otros procesos y mucho más rápido, entre comillas, porque al final yo digo que eso es pan para hoy, hambre para mañana, en el sentido de que sí, bueno, es más rápido porque a lo mejor vas a recibir un permiso de trabajo después de 150 días, etcétera, vas a poder aplicar, mientras que si te metes en un proceso de residencia por trabajo y vas a hacer una certificación laboral o otros procesos son más largos y no te va a dar en el interín un permiso para trabajar legalmente, lo cual hace que la gente, digamos, se intuya hacia irse al tema del asilo, y a veces siento yo que la gente juega con el creer o decir que es más fácil o es más inmediato. Entonces es como querer una solución rápida que al final, lo que tú lo dijiste en un momento, lo barato sale caro, porque al final el proceso se quedan muchas veces por años. Yo conozco, tengo amigos que María, tienen 3, 4, 5 años esperando por un asilo y sí, todavía no saben qué va a pasar con ellos. fíjate, María Antonieta, hay algo bien importante y volvemos a lo mismo, lo que es la parte cultural. Este es un país en donde la planificación es lo más importante. Por ejemplo, yo tengo, y eso yo realmente aprendí mucho más de eso fue aquí, que es en relación a un calendario. Tú necesitas que planificar tu vida. Ya yo tengo mi calendario ocupado hasta el mes de julio del año que viene. Desde amistades que te llaman y te dicen, mira, voy a hacer mi fiesta en 6 meses, estarás libre. Y tú buscas en tu calendario y tú dices, sí, sí, estoy libre. Entonces, esto es algo cultural. Claro. Si tú puedes planificar a futuro y eres honesto desde el comienzo aquí en los Estados Unidos, tienes el mundo a tus pies. Pero si tú vas a llegar dando tumbos y tumbos a ver lo que vaya viniendo, vamos viendo como Claro. sin planificación, obviamente va a ser bastante duro. Es un proceso bastante duro. Ahora,
Obviamente la perfección en relación a los sistemas y estructuras inmigratorias no existe. Este no es el país, yo no quiero decir que este es el mejor sistema inmigratorio, pero sí puedo decir desde mi experiencia a nivel mundial, viajando y conociendo otras culturas y otros países, de que sí, este es uno de los mejores países para vivir, para crecer y para desarrollarse. Australia también es increíble, pero en Australia no solo la distancia, sino el tope que hay en relación al que establece el gobierno. Sin embargo, hay algo que yo aprendí en Australia, y que es el sistema inmigratorio australiano, que es increíble y que se asemeja mucho al sistema inmigratorio en Canadá. Son los mismos porque son el mismo Commonwealth. Y lo interesante de este sistema es que posiblemente sea aplicado aquí en los Estados Unidos y dé la oportunidad a personas que, bueno, que puedan venir aquí a los Estados Unidos con una profesión y tengan la prioridad para entrar a los Estados Unidos. Yo estaba leyendo un informe a raíz de este podcast que me invitaste, eran poder decir, hay también opciones de países que pueden ofrecer asilo, no solo los Estados Unidos. Está Canadá, que está dando muchos asilos, está Italia, que también está dando, y está Sí, dentro yo de la creo que es lista de los importante top. que analicen, que no solamente se lancen Exactamente. sin planificar. Lo que tú dices es muy cierto. Estamos muy acostumbrados a improvisar, a no investigar, Además, también hay que entender el desespero, ¿no? Hay muchas cosas que influyen. Influye, por supuesto, la situación de desespero que hay. Influye también el hecho de que quizás muchos ya tienen familia o conocidos en los Estados Unidos. Sí. Lo otro es que de pronto se parece o hay comunidades más parecidas a nosotros o donde te puedes conseguir más lazos que a lo mejor en Canadá o que en otros, aunque a pesar de que ahorita hay venezolanos en todas partes, digamos. Pero sí hay como una identificación, ¿no? Y entonces eso yo creo que hace que la gente, pero indudablemente que el tema, yo en mi práctica desde el punto de vista de negocios también lo digo constantemente, no podemos hacer las cosas como las hacemos en Venezuela, tenemos que planificar, tenemos que saber cuando vamos a dar un paso, asumir las responsabilidades y los riesgos que implican esos pasos que estamos decidiendo tomar en un momento dado y sucede lo mismo en el tema migratorio. De verdad que es súper interesante. No solo sucede con Venezuela, María Antonieta, sucede con Latinoamérica. Claro. Aquí llegan a veces en la frontera personas que dicen, bueno, ya llegué aquí, ¿cómo hago para ir a Nueva York? O sea, tengo que caminar cuánto para llegar a Nueva York desde Arizona? O sea, tú dices, oye, también hay que analizar mucho es la ausencia de educación que hay en Latinoamérica y que está afectando a muchas personas desde el punto de vista de que sí, nosotros tenemos la oportunidad de ser los que tener la educación, pero hay muchos que no las tienen. Y hay muchos que llevarle toda esta información que estamos hablando hoy ni siquiera son capaces de comprenderla. Y desafortunadamente y tristemente sufren porque, bueno, porque no está dentro de ellos poder comprender todo esto. Pero bueno, ahí también en la frontera hay muchas organizaciones que ayudan, sobre todo a la iglesia, y muchas organizaciones sin fines de lucro que están desde la parte de México, que están ayudando, pero desafortunadamente están, ¿cómo se dice? Overcrowded, ¿no? Sí, abarrotados, porque... Abarrotado. ¿Sí? La población es muy, 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 muy grande y es difícil de poderlos ayudar a todos. Pero es importante que las personas puedan comprender el escenario que está sucediendo allí a los fines de poder tomar su decisión. Y los riesgos que corren y a lo que se van a enfrentar. Y que nadie va a poder mitigar eso, o sea, porque mucha gente cree que es que está en las manos de, no sé, del embajador en Estados Unidos de solucionárselo, o de un abogado de solucionárselo, o de alguna organización sin fines de lucro que les va a solucionar. Y la realidad es que nadie puede solucionárselo, o sea, pueden ayudar a mitigar algunos aspectos, quizás ayudándolos con comida, con tener un sitio donde quedarse, o ropa, o abrigo, pero la realidad es que la circunstancia como tal no se la va a poder quitar nadie. Van a tener que vivir lo que implica el proceso, lo que implica estar en un centro de detención, lo que implica esa espera insoportable y la angustia de los que están afuera esperando por ellos. O sea, toda esa dinámica hay que ser consciente y entenderla, ¿no? Y asumirla
y asumir y la asumirla. responsabilidad. Disculpa que te interrumpa. Hubo la oportunidad que tuve, por cierto, gracias a Venezuelan American Alliance, de estar en Washington, D.C., en ese gran opening de Cocos. Tuve la oportunidad de conocer al embajador de Venezuela allá en Washington, D.C., el embajador Vecchio. Obviamente, los cambios estructurales que están sucediendo en Venezuela, es bastante difícil para la embajada poder manejar muchas situaciones, y yo eso lo reconozco, Sí, es una embajada porque que al final hay muchas cosas que no es puede una ejercer. embajada que no pueden ejercer, entonces también el venezolano tiene que comprender eso, y de la misma forma, la embajada tiene solo ciertos elementos que puede realizar, independientemente que sea una embajada media o una embajada completa, desde el punto de vista de los poderes que puede obtener. Desde el punto de vista internacional, las embajadas solo tienen ciertas funciones, y la función de ellos no es ayudarte para que te den un asilo. La función de ellos es sencillamente asistirte como venezolano, porque eres venezolano, y asistirte para que tus derechos humanos no sean violados, asistirte en verificar que tus derechos humanos no sean violados, en verificar que tú te encuentras, en verificar que si una persona muere, puede esa persona ser trasladada donde debe ser trasladada, es decir, en otorgar pasaporte. Cada embajada tiene sus funciones y no puede salirse de esas funciones porque Claro. está en un territorio que no es el de él. Que no es, sí, por ejemplo, a nosotros nos escribió una persona que estaba en Nogales, en el lado de México, y Uh-huh. decía que había escrito a la embajada, y yo traté de averiguar, y efectivamente cuando conversé contigo y conversé con la gente de la embajada, me dicen, es que del lado de México no hay jurisdicción, o sea, nosotros, no es algo que nosotros, y es muy delicado por lo que tú dices, que No, no pueden, tiene que ir a la embajada de México, la embajada de Venezuela en México, no la embajada de Estados Unidos, porque es a quien le corresponde bueno, ir, es la embajada fíjate que de hasta es Venezuela en México. complicado, porque ¿cómo va una embajada a apoyarlos para que pasen la frontera para hacer un asilo en Estados Unidos? O sea, Por eso es digo, un tema legal, eso no es parte del trabajo de así ellos. es. Pero es la creencia de que no, yo me lo merezco. Yo estoy aquí sufriendo y tienen que Y me dármelo. tienen No, que ayudar, sí. y me tienen que ayudar, pero ya va, pero algo, yo no generalizo. No todo el mundo piensa de esta forma o tiene esa misma forma de pensar, pero sí hay muchos que piensan de esa forma. Y es importante aclararlo. El haber ido a Washington, D.C. en esta oportunidad, gracias a la invitación que ustedes me extendieron, fue una experiencia increíble, María Antonieta. Fue una experiencia increíble desde el punto de vista de poder primero sentirnos que tenemos una voz en el Congreso y que podemos traer, especialmente Venezuelan American Alliance, tiene algo bien interesante, que es que permite la fusión o la apertura de puertas de todos los organizaciones de venezolanos para poder tener una voz en el Congreso. Y eso es algo inédito. No solo inédito, eso habla de la evolución de lo que es el sistema que se está creando a los fines de poder obtener resultados positivos dentro de cualquier tipo de opción que se pueda dirimir. Y esto me refiero, por ejemplo, ahorita nosotros estamos en las conversaciones sobre que nos encantaría proponer unas normas, y no hay nada mejor que a través de Venezuelan American Alliance y todos los contactos y relaciones que pudimos tener en el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, la forma en que estamos evolucionando hoy los venezolanos dentro de los Estados Unidos tiene una palabra que es muy difícil yo haberla visto en mi época en Venezuela. Y lo que tiene que ser es que todos trabajamos en equipo para lograr algo, que es muy diferente al yoísmo, al protagonismo, al creer que yo soy mejor, al creerse que yo tengo que ser Mahatma Gandhi, porque realmente el servicio no se trata de eso. Se trata de poder obtener resultados que sean planificados y tengan un resultado positivo a nuestra comunidad. Y de eso se trata.
Yo estoy muy contento y muy agradecido por esta invitación para poder expresarlo, pero por sobre todo la cantidad de personas que he podido conocer. Aquí en Arizona, eh, nosotros hacemos mucho lo mismo, trabajamos con el gobierno muchísimo, y hubo uno de los senadores, que era McCain. Yo tuve la oportunidad de conocer a McCain, y él tuvo la oportunidad de ponerme en la lista como uno de los líderes, a la firma Adfel Associates, a Matthew y a mi persona, como uno de los líderes en Arizona, pero no era por un título de liderazgo, era porque conocíamos la situación que sucede aquí y era la forma de ellos poder conseguir y buscar una forma de solucionar los problemas aquí y llevarlos al Congreso. Hoy a través del caucus nosotros podemos hacerlo directamente y podemos conversar con nuestros representantes y podemos conversar con nuestros senadores a los fines de poder lograr algo en el futuro. Y eso es inédito en la comunidad venezolana, aquí en los Estados Unidos. Yo les agradezco a ustedes, al equipo que ha trabajado, lo que están realizando, porque nos están permitiendo tener una voz y evolucionar, que es lo más importante. Porque, sabes, antes se decía, hay muchos cambios. No, los cambios ya están y siguen cambiando. Y si nosotros no vamos con esos cambios y seguimos pensando que todavía vivimos en la Venezuela que existió y todavía estamos añorando y creyendo y llorando y con el drama y la tragedia o la telenovela latinoamericana, vamos a evolucionar. No, esa no es la forma de evolucionar para nosotros hoy aquí, sino es planificar y dentro de esa trabajar planificación poder estratégicamente. dar resultados y sin sentimientos, porque desafortunadamente es importante la parte humana, pero desde el punto de vista de creación de estructuras, de normas o de planificación, tú necesitas ser objetivo y no subjetivo a los fines de dar resultados. Así es. No, excelente. Muchísimas gracias por tus palabras, Angelo. La idea justamente de Venezuela American Alliance es que nos organicemos, que trabajemos coherentemente, que trabajemos estratégicamente y que podamos tener una voz fuerte, porque yo siempre digo que no porque mucho gritemos nos van a escuchar, pero si sabemos hablar en los puntos adecuados y sobre los temas adecuados y hacer los planteamientos en forma adecuada, vamos a lograr mucho más y mucho más rápido. Que en estos momentos de gran crisis y de transformación necesitamos eso. Y bueno, Venezuela American Life está empeñada en eso y esta plataforma también de voces de nuestra diáspora es parte de esa iniciativa de que nuestras voces se escuchen. Come here. A ver. Disculpa que te interrumpa, te quiero presentar a Matthew Axel, él es mi socio y es más Hi, venezolano Matthew. que Nice bueno. to meet you. Thank you so much for everything you do for our community. Thank you. Ya va, déjame decirte déjame poner. Ya. Quizá rápidamente. Ya. Matthew, nice to meet you. Thank you so much for all you do for our community and the detention centers. Muchas gracias. Es nuestro placer. Es nuestro placer ayudar. Excelente. Eso también es importante que hay en nuestra, además de nuestra gente, nuestros venezolanos, también hay otros que no son venezolanos de nacionalidad, pero sí de corazón y están dispuestos a apoyar a nuestra comunidad y tenemos que trabajar todos en conjunto porque los necesitamos. Muchas gracias. Thank you, Matthew. Mi placer. No, thank you. Thank you. Pleasure to meet you. Nice to meet you. Disculpa No, excelente. Eso también es importante, ¿no? Que hay un equipo apoyando, que no solamente somos los venezolanos trabajando por los venezolanos, sino que también hay otras nacionalidades apoyándonos y los americanos, y lo vimos en el Congreso también. Vemos cómo los congresistas están comprometidos de manera bipartidista con la causa y esa energía es la que tenemos que tratar de unificar, para que nos empuje al logro y los cambios que queremos y las reivindicaciones que necesitamos. No sé si recuerdas, tuvimos a un miembro que era americano y él estaba incluido con nosotros, correcto. Y estaba abogando. Yo tuve la oportunidad de ir con él a la reunión que tuvimos en la oficina del senador Sander
y él tuvo la oportunidad de hablar de Venezuela de una forma que yo decía, wow, él sabe la historia de Venezuela, conoce la historia de Venezuela y está abogando aquí sin que nadie le pague para eso. Él sencillamente vino porque él siente ese sentimiento. Entonces, eso es parte de Venezuelan American Alliance y es parte de lo que se está construyendo y que veo que se está haciendo, ¿no? Excelente. De verdad que, Ángelo, un placer. Muchísimas gracias Igualmente. por acompañarnos hoy y contarnos esas historias tan interesantes y brindarnos tu experiencia, tu valiosa experiencia enfrentándote a casos en centros de detención, que sé que es un punto álgido en nuestra comunidad en este momento. Así que espero que pronto podamos volver a conversar y bueno, y espero visitarlos pronto por allá por Arizona. Claro que sí. Me encantaría. Claro que sí. Así que bueno, un placer una vez más y gracias por acompañarnos. Bueno, Muchísimas amigos, esto gracias. ha sido un placer. Esto ha sido todo por este podcast súper interesante y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.